Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es John Vera y hoy vamos a trabajar el teorema de Cauchy-Morera para el doctorado en Ingeniería en Matemáticas Avanzadas de la Universidad EXIO. Pues inicialmente vamos a empezar a trabajar cuatro tópicos principales, uno que está orientado hacia el teorema, de la definición como tal, bien práctica, algunos ejemplos que determinamos para poder entender el concepto, unas singularidades que lo que nos ayudan es a diferenciar cuándo se puede aplicar o no el teorema, y el complemento que se da con el teorema de Morera, que lo que hace básicamente es un análisis de la misma función a través de algunos aspectos matemáticos. Entonces, para entender un poco inicialmente los teoremas, pues vamos a determinar y a ver una pequeña diferencia entre lo que es Cauchy y Morera. La diferencia básicamente radica en que la función como tal es analítica con Cauchy si se hace un análisis de ella. O sea, él hace un análisis netamente de la función. Y entonces dice, mira, si la función es analítica, entonces la integral cerrada es igual a cero. Eso es lo que dice él, pero no demuestra nada más, se enfoca básicamente en la función. Morera, ¿qué hace? Él define que si una función es continua y su integral cerrada como tal dentro de un contorno específico es igual a cero, entonces la función es analítica. Entonces mira que lo primero que mira Cauchy es si la función es analítica y ahí sí puede arrancar a determinar si eso se cumple a través de la integral cerrada. Lo que hace básicamente Morera es, mira la continuidad, integra y si su resultado es igual a cero, pues determina que ella es analítica. Entonces, como que no hace todo el complemento directamente, sino que se va hacia el parámetro matemático y de acuerdo a sus resultados sí determina si es analítica. Esa es básicamente la diferencia que hay entre los dos. Por eso él dice, si la función es continua, entonces la función es analítica como tal. ¿Y cómo sabe parte de la continuidad? Si la integral es igual a cero y lo demuestra a través de su teorema. Entonces lo primero que vamos a analizar es el teorema de Cauchy. Dice, mira, lo primero que nosotros tenemos es una región como tal determinada y un contorno que sea a partir de los parámetros de la función que yo voy a evaluar dentro de ella. Ese contorno se analiza y por eso se habla de la integral totalmente cerrada para la función y si la integral como tal que se determina a través de eso es igual a cero, pues estamos hablando de que se puede aplicar el teorema como tal. Sin embargo, vuelvo y lo aclaro, él lo primero que verifica es si la función como tal es analítica. Es decir, si la función no tiene singularidades. Y ya vamos a verificar cómo determina él ese aspecto. Todo este aspecto que nosotros vamos a analizar está orientado dentro de la variable compleja, es decir, vamos a utilizar parámetros de números imaginarios, de los reales y el complemento a través de cada uno de los aspectos complejos que puede llegar a tener cada uno de ellos. Entonces dice, listo, mira, si yo analicé eso dentro de un contorno, pues no tengo problema si estoy analizando mi región acá. Pero si yo ya me voy hacia los límites como tal del contorno reflejado sobre ellos, ya existe una singularidad. Es decir, muy similar a lo que veíamos con respecto a las series trigonométricas y cuando se veía algo de Frobenius. Con Frobenius definíamos si hay una singularidad, es porque básicamente la relación que tenemos de la función como que se sale del radio que nosotros estamos analizando en el momento que tenemos la función matemática, ¿ok? Si ocurre la singularidad, entonces ya no puedo aplicar Cauchy y me voy hacia el teorema del residuo. Y el teorema del residuo básicamente me enfoca y me dice, mira, tengo esa integral cerrada de esa función dentro de ese contorno y siempre va a ser igual a 2pi por i y se aplica el teorema del residuo a través de ellos dentro del contorno. Ya más adelante lo analizamos y vamos a ver pues un parámetro fundamental de esto para poder tener una orientación con respecto a la diferencia entre Cauchy y la singularidad que tenemos y la parte analítica de la. Entonces dice, vamos a hacerlo con un ejemplo específico. Entonces tengo una función que es z cuadrado más 3z más 2 y esa función la vamos a analizar para ver ¿cómo se aplica el teorema? Lo primero que decimos es, pues Cauchy ¿qué dice? Definamos la función, él todavía no mira parámetros integrales ni nada. Eso lo hace Morera en su momento para determinar si es analítica la función. Entonces él lo primero que hace es básicamente determinar, hombre, ¿la función es analítica? Ah, pues es una función derivable, sí. ¿Llega a alguna indeterminación? No, entonces es analítica. Listo, hasta ahí el teorema se cumple porque determina que el polinomio y los parámetros de la función son analíticos. ¿Cuándo salen de esa parte analítica? Cuando yo tengo estos parámetros, digamos, un numerador, perdón, lo voy a hacer acá un poquitico mejor, un numerador dividido entre cero, ¿se acuerdan?
Entonces, si tengo una función y cuando la evalúo o su derivada en el momento de evaluarla en el punto como tal que estoy determinando dentro de la región de trabajo es igual a cero, pues entonces ya no voy a tener un parámetro analítico, sino que esto implica como tal una singularidad. Eso es lo primero. Ahora, ¿cómo lo puede hacer él y cómo identifica? Tiene la función y determina una curva para poder analizar la función también dentro del parámetro analítico y poder aplicar su teorema. Entonces lo primero que dice él es, listo, vamos a tomar la función, ¿cierto? Identificamos una curva específica que puede ser cualquier curva y esa curva la vamos a parametrizar. ¿Qué quiere decir? Que de alguna forma vamos a determinar los aspectos dentro del plano complejo para determinar unos puntos a través de ella. Eso hace que de alguna forma determinemos una curva totalmente cerrada de cada uno de esos parámetros y de esos puntos que yo tengo dentro del plano. Es decir, si yo tengo el plano complejo, tengo aquí mi parte real, tengo aquí mi parte imaginaria, ¿cierto? Entonces, cada uno de los puntos que yo vaya a ubicar a través de esas coordenadas específicas, cada uno de esos puntos que yo voy a determinar, pues tiene que darme básicamente una relación de contorno que me permitan poder analizar la función dentro de un parámetro cerrado y continuo. Es básicamente eso, esos puntos tienen que estar ubicados y se tienen que determinar pues para poder de alguna forma analizar dentro de cada uno de esos aspectos que yo tengo de la curva cerrada. ¿Listo? Dice posteriormente, pues la idea es que empezar y terminar en el mismo punto de la curva cerrada, lo que hablábamos, no cruzarse a sí misma, es decir, esto es una curva cerrada que va de un punto a otro y esto es una curva que se cruza en sí misma. Entonces ya tengo un cruce en este punto de la curva como tal. Y luego estar en una recorrida, en una orientación, estar recorrida en una orientación. ¿Qué significa que esté recorrida entonces que pues yo tenga el sentido específico de un punto hacia otro? Digamos que es similar a lo que hace un vector, ¿no? Entonces, para saber la orientación. En teoría, eso se debe cumplir. Entonces, miren que este contorno, esta circunferencia que yo acabo de hacer, cumple con todas las características que permite de alguna forma hacer el análisis por medio de Cauchy y Morera. Entonces, ¿qué definimos nosotros? Inicialmente una circunferencia. Al definir una circunferencia, entonces determinamos que el radio va a ser igual a 2. Ese es el radio de la circunferencia. ¿Cómo se determina el radio de una circunferencia a través de los parámetros, la parametrización que tengo dentro del plano complejo? Pues todos los aspectos que yo tenga de los puntos pues van a ir orientados con respecto a un punto totalmente complejo que tiene un parámetro real y uno imaginario, ¿ok? Entonces un real y un imaginario ahí. Uy, es que con esto es complicado escribir acá, pero bueno, un real y uno imaginario. Entonces todos los puntos a una distancia del origen donde tengo un radio de 2, que va a ser la parte central, pues se representan a través de la circunferencia. Y esta ecuación que tenemos acá, mírenla, esta ecuación es la que corresponde a ¿qué? A la ecuación de una circunferencia, donde esto que tengo acá es lo que se define el radio. Entonces, si yo saco la raíz de eso, pues el radio ¿cuál va a ser? 4, la raíz, 2, y por eso determinamos que la magnitud del radio en ese momento va a ser igual a ¿quién? A 2. Es el primer parámetro que yo tengo para orientar esa circunferencia. Nosotros podemos llevar y parametrizarlo en función de lo que nosotros conocemos dentro de la variable compleja. Y es un número real o la magnitud del número real y el parámetro e a la i teta o j teta que lo llaman en algunos textos. Eso lo podemos llevar dentro de la relación también trigonométrica como la magnitud por el coseno de teta más i seno de teta evaluada como es una circunferencia que va desde punto inicial hasta punto final entre 0 y 2pi, pues ahí le estamos dando el dominio y el punto inicial y final donde queremos evaluarla. ¿Por qué las razones, digamos, para elegir el parámetro 0 a 2pi? Porque es una curva totalmente cerrada y lo que consideran como una curva simple y fácil de analizar. Entonces, tenemos que ya evaluando el z0 a través de ella, pues vamos a tener el parámetro de su radio igual a 2. Y si lo evaluamos en 2pi, también miren que tenemos el parámetro del radio, lo cual indica que la curva es totalmente cerrada. Si no ocurriera ese aspecto en el parámetro que yo analizo de la función, pues no podría determinar que tiene un punto inicial y un punto final. Miremos a ver si esos parámetros son derivables. Entonces dice, la derivada continua es fácil de manipular algebraicamente. Pues sí, si yo tomo la función que es 2i a la teta, pues su derivada va a ser 2i e a la teta de por d teta. Es así de sencillo.
Entonces, y la dirección que podemos definir, pues es horario o antihorario. En este caso la elegimos antihorario para poder determinar un parámetro de integración a través de la integral de línea en un sentido específico para poder determinar si esa integral en la curva cerrada es igual a cero. Digamos que aquí está el contexto. Entonces, tenemos la función, hacemos la demostración, tenemos toda la función de la curva cerrada, vamos a demostrar si eso es igual a cero. Uno de los aspectos que empezamos a analizar ahí ya de la función, integrando, entonces mire, aquí viene la función y aquí viene el parámetro de z. De z aquí es igual a 2i de teta, de e a la i teta por d teta, que es todo este parámetro. Al reemplazar y poder trabajar la función con respecto a los límites específicos, obtenemos todo este resultado, lo cual implica básicamente el análisis de esta función. Esta función, ¿qué me determina a mí? Lo primero, que puede existir una indeterminación de n igual a, cuando n es igual a menos 1 en ese parámetro. Pero, independientemente de eso, yo puedo limitarla hasta ahí, decir, la singularidad ya no va a existir siempre y cuando todos mis términos sean diferentes de quién, de menos 1. Eso hace que sea singular, ¿por qué? Porque el denominador va a ser igual a quién, a 0. Entonces, la primera restricción es que no sea igual a menos 1. Y lo siguiente que yo puedo evaluar es esta función que me indica la parte también analítica que tengo a través de ella. ¿Por qué? Porque cuando esta función que estoy analizando acá es igual a 1, todo este parámetro aquí es igual a 0. Por tanto, toda la integral va a ser igual a 0. Por eso me dice, cuando n es igual a 0, así en el paréntesis nos queda, en este paréntesis nos queda que toda la función que yo tengo evaluada ahí es igual a 0 y por tanto la integral va a ser y 0. Y si es igual a 0, estamos demostrando en ese momento que la función es analítica y para Cauchy es, digamos que trae la relación como tal específica de que sí se puede aplicar como tal todo ese parámetro integral y tener esos límites y digamos que en cuenta esas características para que no lleguemos a la singularidad por medio de ella. Morera, miren que aquí ya sabemos que la función es analítica. Todo este paso, todo esto que estamos haciendo acá, pues es el complemento de ¿quién? De Morera. O sea, dentro del teorema de Cauchy, lo que primero que determinamos, ¿la función se puede derivar? Sí. ¿Se puede? ¿Y si es derivable, existe alguna parte singular? No. Entonces es analítica. Ahora, Morera dice, pues miremos a ver si es analítica de verdad. Y para que sea analítica de verdad, él evalúa toda la integral, reemplaza todos los parámetros, hace un análisis de toda esa parametrización y pues ya determina que como tal la función es analítica, no tiene singularidad, siempre y cuando la evaluemos en parámetros de n diferentes de ¿quién? De menos 1. Eso es básicamente lo que a través de ella es esas direcciones que nosotros tenemos. Si nos damos cuenta, básicamente lo que tenemos es todo este parámetro y el sentido que tenemos a través de ella, la función parametrizada y esa función parametrizada, pues digamos que dentro de los parámetros de la integral, pues vamos a definir el límite superior menos el límite inferior, ¿cierto? A través de, digamos, el teorema fundamental del cálculo que implica esa relación de antiderivada a través de ellas, ¿cierto? Evaluándolas, entonces cada uno de esos parámetros, digamos acá, límite superior menos límite inferior va a ser B3 menos B2, aquí B2 menos B1, B3 menos B2, B4 menos B3, B1 menos B4, y lo que implica básicamente es que este término, si yo analizo B2, es positivo y por acá cuando lo vuelvo a ver, él es negativo y se cancela, es decir, va a ser igual a 0. Asimismo pasa con B1, va a ser igual a 0, cuando lo veo acá uno es positivo, otro es negativo y así sucesivamente puedo demostrar que esa integral cerrada es igual a 0. ¿Okay? Si hay singularidad dentro de esos parámetros implica estos tres casos. El primero, pues un denominador de esta forma, este y este que viene a ser pues un parámetro que tiende al infinito, del infinito un poco más rápido lo llaman ellos y otro caótico, y uno que se puede de alguna forma eliminar la indeterminación por medio de algún teorema con el parámetro diferencial, donde se corrige y sí se puede aplicar Cauchy. Si yo puedo eliminar la indeterminación, se puede hacer. Digamos que con L'Hopital yo puedo eliminar la indeterminación que existe de seno S de z sobre z, y eso permite que ya no existiendo la singularidad, pues pueda analizar todos los parámetros por medio de Cauchy. Y estas son las funciones, pues como tal, que se determinan por medio del teorema del residuo y cómo, de acuerdo a ese denominador y esa parte singular se puede analizar para que se tenga como presente, pues a través de esas mismas tablas.
Pues agradeciéndoles mucho a ustedes, pues primero la participación en el curso, al profesor pues por todo el conocimiento y todo lo impartido y pues con esto doy por finalizado mi presentación para el teorema de Cauchy y Morera. Muchas gracias.